Así comienza el resumen de noticias de La Plata, Berisso y Ensenada. Casi todo verdad, el noticiero de TV Universidad. Estos son los principales temas del día de hoy. Macri recortó 162.000 asignaciones universales por hijo. La Defensoría del Pueblo pide que el gobierno explique el motivo. El 40% de las asignaciones que Nación entrega pertenecen a niños y niñas de la provincia de Buenos Aires. Sí, en el día de ayer iniciamos una actuación de oficio requiriéndole al Poder Ejecutivo Nacional, al Gobierno Nacional, que responda cuáles fueron las motivaciones para la cantidad enorme de bajas que se ha dado el beneficio de la asignación universal por hijo, habida cuenta que en realidad el número debería haber crecido. Hoy nos visita Julio Ricciardi, escultor y delegado de la Junta Interna de ATE en el Teatro Argentino. Nos viene a hablar sobre el conflicto que mantienen los trabajadores y trabajadoras con el gobierno provincial frente al vaciamiento de la institución. Sumando voluntades frente a la Ola Polar, la organización que trabaja con personas en situación de calle, entregando viandas y abrigos y ofreciendo un parador, nos explica con tristeza el aumento de la población que no tiene hogar. Conocé cómo podés colaborar. Hay mucha más gente, hay más o menos un 20% más que el año pasado. Estamos saliendo todos los días con viandas de comida, con mantas, ya organizando todo. Hoy no se cocina acá porque cocina la familia Barros Echeloto, que nos da la comida para la casa, para la gente que vive acá, y la comida para la calle. Además, para saber qué podés ver en el cine, Casi Todo Verdad, tiene preparada la cartelera cultural para que no te pierdas nada. Comunicate al WhatsApp de CTV 221-362-2831. Quédate en TV Universidad, que ya arranca Casi Todo Verdad. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Damos comienzo a Casi Todo Verdad de este mes de julio, 19 de julio. Hoy estamos aquí en vivo, en vacaciones de invierno, con muchísima información para compartir. La Plata, Berisso y Ensenada, aquí en Noticias, en unas vacaciones de invierno que han comenzado este día lunes y se nota en la ciudad quizás menos movimiento del que estamos acostumbrados, menos autos, un poco más de tranquilidad, pero en aquellos lugares comerciales como los cines, los centros comerciales, los supermercados, el Museo de la Plata, también lo que tiene que ver con lugares de esparcimiento, ¿no? El bosque sobre todo también, el centro, bueno, con mucha presencia de chicos, niños, niñas que están ahí disfrutando de estas super vacaciones de invierno. Ha bajado un poquito, ha subido en realidad la temperatura, han bajado las lluvias, por suerte, cielo soleado, pero la temperatura un poquitito mejor que el día lunes. Y también lo que está subiendo y nos estamos alarmando es el dólar. Está en 17,65 en estos momentos. A las 3 de la tarde el Banco Central cierra la jornada. Veremos si se mantiene en esta alza que es realmente preocupante. Como también es preocupante lo que tiene que ver con la asistencia social de parte del Estado a personas vulneradas. Vamos a hablar ahora, en este desarrollo de información, lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo. 162.000 personas no van a cobrar este beneficio a partir de este momento. Realmente es muy preocupante. Nosotros hablamos con Walter Martelo, que es el defensor adjunto bonaerense, que nos habla sobre este drama que están viviendo 162.000 personas en la provincia de Buenos Aires y esta asistencia que parece menguar. El día de ayer iniciamos una actuación de oficio requiriéndole al Poder Ejecutivo Nacional, al Gobierno Nacional, que responda cuáles fueron las motivaciones para la cantidad enorme de bajas que se ha dado el beneficio de la asignación universal por hijo, habida cuenta que en realidad el número debería haber crecido, ya que el año pasado uno de los grandes logros legislativos aprobado por unanimidad, impulsado por distintos bloques de la oposición, había incorporado a todos aquellos pequeños monotributistas con hijos al beneficio, con lo cual el número se debía haber expandido. Los números de marzo indican todo lo contrario, que casi 162.000 beneficiarios menos hoy están cobrando. El argumento del Poder Ejecutivo es que en muchos casos tiene que ver con la pérdida de la escolaridad, que es un requisito para cobrarlo.
Nosotros estamos de acuerdo que eso estaba fijado en la ley, pero entendemos que en un contexto tan gravoso donde la mayoría de los adolescentes vinculados al abandono escolar tiene que ver con que han salido a hacer changas para sostener sus economías familiares, el Estado no los puede castigar aún más quitándole el beneficio de la asignación universal, para el cual le proponemos al Poder Ejecutivo que tome una medida alternativa ante estas situaciones. Es increíble que se siga tomando como parámetro para la fijación de los beneficios y la asignación de beneficios criterios meramente fiscales y económicos, cuando detrás de cada uno de esos beneficiarios pasó con con los beneficios para las pensiones por discapacidad, pasa ahora con la AUH, que el gobierno ignore la crisis y tome medidas basadas en que le cierren los números. Con lo cual desde la Defensoría del Pueblo sobre esta cuestión tenemos un posicionamiento muy fuerte en defensa de la vulneración de los derechos del niño y de los jóvenes. Parecería que hay como dos líneas trazadas, una que tiene que ver con que los números cierran a toda costa y para esto nos endeudamos y tomamos créditos a tasas exorbitantes, y por otro lado recortamos donde justamente a la sociedad más le duele. En el conurbano hay muchísima gente que está pasando hambre. Y no es una cuestión, digamos, novelesca, basta con recorrer las calles. Yo vivo ahí y se percibe el aumento de cupos en comedores, que muchas veces son sostenidos voluntariamente por personas. La gente la está pasando realmente mal en este combo de aumento de tarifas, baja de los ingresos, despidos, y el gobierno únicamente le interesa, reitero, cerrar sus números fiscales. Y continuamos con más información, continuamos aquí transmitiendo en vivo. Vamos a pasar a un primer compacto de noticias. Resumimos información de la siguiente manera. En plena hora polar hay barrios que quedaron sin calefacción porque hubo cortes de gas y de luz. Los vecinos del Dique y de la Cumbre fueron uno de los peores que pasaron temperaturas bajo cero desde el día lunes. A esa zona se le suma Villa Elvira, zona afectada por el recorte de los servicios que no dan abasto con el alto consumo de energía que se produce en esta semana la más fría del año. Donde no hay gas natural, las estufas eléctricas son la única opción para soportar el frío. Vecinos de toda la provincia no paran de hacer reclamos por las exorbitantes boletas de gas que están viniendo desde la empresa. Voceros de Camusi no van a revisar los casos denunciados porque responden al aumento fijado por el Gobierno Nacional y aconsejaron a los que no puedan afrontar el costo debieran pedir algún tipo de beneficio social. La Defensoría del Pueblo ya recibió reclamos de Bahía Blanca, Olavarría, 25 de Mayo, La Plata, Ensenada, Bragado. Muchos son jubilados o familias numerosas que les han rechazado el tema de la tarifa social. Desde Casi Todo Verdad venimos lamentablemente dando noticias sobre la caída de ventas y en la producción, siendo el sector industrial uno de los más afectados. Ahora le toca a la empresa Alpargatas de Aguilares, Tucumán. Han decidido darles vacaciones anticipadas a sus trabajadores y a otros los han designado para capacitaciones. Lo cierto es que nadie produce y la fábrica está parada. La medida es sin ningún despido. Vamos ahora, como todos los días miércoles, a comunicarnos con nuestra compañera Alcira Martínez. Hoy no hay Consejo Deliberante porque estamos en feria, en vacaciones de invierno, como pasa en la universidad, en los colegios y también en la justicia bonaerense. Alcira Martínez, ahora sí, estás en contacto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Camilo, buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, con mucho frío, como seguramente vos también estás. Terrible, ¿no? Como Sí. bajó la temperatura en las vacaciones de invierno, vino el invierno con todo. Vino con todo. Decíamos recién que no hay Consejo Deliberante, pero estás muy cercana a lo que pasa con los candidatos, con la campaña. Comentanos, Alcira, ¿qué pasa con la Unidad Ciudadana aquí en nuestra ciudad? Así es, Camilo. El Consejo Deliberante entró en receso hasta el 2 de agosto aproximadamente, que van a retomar las actividades y vamos a volver a hablar de lo que está pasando en la municipalidad, pero de todos modos tenemos un montón de temas para hablar mientras está el receso de los concejales, porque la campaña ya se dio inicio la semana pasada y está poniéndose cada vez más a tiro, pensando que quedan unas pocas semanas para las PASO. Deben quedar unas tres semanas y media más o menos para las PASO, que en tiempos de la política es nada porque se vienen encima rápidamente. Entonces los candidatos vienen trabajando continuamente para poder estar en lo más cercano a los vecinos. Y como sabemos, bueno, hay dos ejes de las campañas. En todas las campañas viene pasando lo mismo, más o menos desde 2011 para acá. O mucho antes también, ¿no? Pero se ha hecho más evidente
que se da en el territorio de los medios de comunicación y en el territorio en los barrios, efectivamente, donde los candidatos van a hablar con los vecinos, a escuchar sus demandas y a ver qué necesidades tienen para retomar y poder hacerlas efectivas en políticas de Estado. En ese sentido, los que más han trabajado el territorio, sabemos que han sido los políticos, los candidatos de lo que hoy es la lista de Unidad Ciudadana, ¿no es cierto? Las dos candidatas de Unidad Ciudadana, Tolosa Paz, candidata a primer concejal, y bueno, Florencia Saintud, candidata a diputada, por la provincia de Buenos Aires. Y realmente el trabajo ya empezó. Bueno, contanos algunas actividades que han realizado estas dos candidatas de Unión Ciudadana. Bueno, Florencia Saintud viene recorriendo casi todos los barrios de la ciudad en un camino que inició en el año 2013, después de la inundación. Ha estado cada vez más cerca de los vecinos, escucha las demandas, las trabaja muy bien en el Consejo Deliberante, entonces eso le habilita a poder ser recibida, muy bien recibida por los vecinos, que le cuentan cuáles son sus proyectos para su barrio, le cuentan cuáles son las demandas. Entonces ha recorrido casi toda la ciudad de La Plata. En ese sentido, los últimos barrios que estuvo recorriendo fueron Olmos, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Tolosa, los sectores más desfavorecidos, teniendo en cuenta que son los que más necesitan la presencia del Estado, ¿no es cierto? Porque, bueno, sabemos que en el casco hay necesidad de presencia del Estado, pero no es tan imponente como la de los sectores más desfavorecidos. Y por su parte, Victoria Tolosa Paz también empezó este año con una recorrida de barrios, escuchando las demandas y presentándolas en el municipio. Su mecanismo es ese, desde que inició la campaña, mucho marketing en la vía pública, mucha territorialidad de presencia en el casco y mucho caminar por los sectores donde pueden estar las demandas más importantes de los vecinos. En ese sentido, su modo de trabajar, al no ser concejal, como pasa con el caso de Florencia, lo que hace ella es acercarse, por ser candidata a concejal, es acercarse, escuchar las demandas y presentarlas en el municipio como una vecina más de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, Alcira, ¿y se puede marcar algún eje de campaña que prevalezca sobre otros en la discusión de acá a las elecciones? ¿Cuál sería el eje más importante que se debata de un lado y el otro? Me imagino por el lado de Cambiemos el tema de la inseguridad, ¿no? Y a mí me parece que sí, que hace ya unos cuantos años que hay varios ejes que han ido cambiando, por ejemplo el tema del cepo, ¿se acuerdan cuando la campaña giró en torno al cepo al dólar y cuánta gente podía viajar al exterior y cuánta no? Después giró en torno a la inflación y hay el tema de la inseguridad, es un tema que estuvo siempre presente en todas las campañas desde hace unos cuantos años para acá. Yo creo que también desde aquella campaña que ganó de Narváez para las legislativas en adelante se habló de inseguridad y se han ganado campañas, muchas campañas legislativas se han ganado hablando del tema de inseguridad y generando propuestas que no han tenido grandes soluciones, ¿no es cierto? Sobre todo porque la propuesta que se hace es terriblemente mediática. Cuando se habla de inseguridad no se habla con datos, con números realmente producidos por el Estado, sino que se habla con lo que cuentan los medios y reproducen sistemáticamente los medios. Entonces es muy difícil tener estadísticas a partir de eso y generar propuestas de verdad que puedan resolverle el conflicto de la seguridad a los vecinos. Es evidente que todos, es una inquietud, lo dicen las encuestas, ¿no? Casi todas las encuestas dicen que es una inquietud de los ciudadanos, el conflicto por la seguridad, que suelen tener miedo incluso en muchos casos hasta de salir de sus casas. Sí, Alcira, en el caso de Cambiemos, la figura de Carolina Píparo, bueno, representa un poco eso, una víctima de la inseguridad que ahora sale a la cancha, sale al ruedo político presentándose, y esto también seguramente genera muchas expectativas, ¿no? En el electorado y también en la propia fuerza de Cambiemos, ¿no? Claro, totalmente. Ellos estuvieron bien al ver que la posibilidad para hablar de inseguridad era por una candidata que haya sido víctima de la inseguridad. Es una candidata difícil de enfrentar para el resto de los partidos políticos porque estamos hablando con una persona que sufrió el dolor en carne propia de haber perdido un hijo en un embarazo por un asalto, ¿no es cierto? Entonces tienen una propuesta contra la seguridad que es difícil de combatir porque ¿cómo le podemos decir a una madre o una víctima de la inseguridad qué es lo que hay que hacer? Ella tiene para decirnos a nosotros porque lo sufrió. Ahora, no siempre las políticas propuestas por la gente que sufre la violencia son las propuestas indicadas. Sin ninguna duda, ella está hablando en este momento de familias de delincuentes que hay que encarcelar y que hay que detenerlos de por vida, ¿no es cierto? Pero no, en esa propuesta que ella hace, desde su partido político, desde Cambiemos, no está pensando la integridad general de cómo solucionar el problema de la seguridad, porque no podés tener a toda la población presa si vos lo que generás es ajuste y pobreza en la sociedad, digamos, si no generás marcos de contención desde políticas de Estado que puedan ser saludables para la población en adelante, ¿no es cierto?
Sí, sí. Entonces, ¿cómo enfrentar y poder decir otra cosa sin estar, es lo que es el conflicto que tiene hoy Unidad Ciudadana, cómo enfrentar a esa candidata sin ser agresivo, porque su discurso es el más sufrido de todos. Ahora, hay una postura que está teniendo clara lo que es el kirchnerismo, digamos, el arco del kirchnerismo, que es poder decir que el ajuste va a generar más pobreza y la pobreza va a generar mayor desigualdad y esa desigualdad genera más violencia, ¿no es cierto? Bueno, ese es uno de los ejes. Hay que ver cómo se ponen para dialogar en el mismo lenguaje que van a tener en adelante con los ciudadanos que están pidiendo más seguridad. Alcira, muchísimas gracias por esta columna, por toda esta información. 3 semanas faltan nada más para las PASO y bueno, alguna de las actividades entonces de los candidatos de la ciudad de La Plata. Después de las vacaciones de invierno nos reencontramos nuevamente aquí como todos los miércoles. Gracias, Alcira. Seguimos en contacto, Camilo. Saludos. Un abrazo muy grande. Ahí está toda la política local y provincial. Vamos a ir ahora a otra información porque Sumando Voluntades es una ONG que viene trabajando en la ciudad, ayudando a la gente en situación de calle, dándoles alimentos, ropa, abrigo. Nosotros hablamos con Nancy Maldonado en estos momentos tan fríos en la ciudad de La Plata. Nos imaginamos cómo están trabajando. Ella misma lo relata y también ahí da un lugar de Facebook, una dirección para que ustedes puedan colaborar. Compartimos entonces la nota con Nancy Maldonado de Sumando Voluntades. Hay mucha más gente, hay más o menos un 20% más que el año pasado. Estamos saliendo todos los días con viandas de comida, con mantas, ya organizando todo. Hoy no se cocina acá porque cocina la familia Barros Echeloto, que nos da la comida para la casa, para la gente que vive acá, y la comida para la calle. Salimos con mantas, con termos. Hay mucha más cantidad de gente, por eso tomamos la decisión desde Sumando Voluntades de abrir la segunda casa, que yo nunca pensé eso. Abrir otra casa más para la gente en situación de calle, pero tenemos muchas mujeres, entonces decidimos alquilar otra casa que los primeros días de agosto vamos a estar inaugurando en calle 6, 37 y 38. En este momento necesitamos alimentos no perecederos y tomate, principalmente tomate, saquitos de té, sobres de sopas, porque a la noche le dejamos la vianda de comida con un termo de café, mate cocido, té caliente y sobres de sopa para que el otro día puedan tomarse algo caliente. A la mañana estamos haciendo los desayunos con leche con chocolate, con medialunas, con tostados y bueno, y trabajando todos los días fuertemente porque hay mucha gente en la calle. Y mira, anoche me tocó la salida a mí con un grupo y encontré, que nunca me había pasado, en la terminal de ómnibus 10 personas. 10 personas en situación de calle. Estaban donde está en la parada de taxi y adentro de la terminal, que nunca nos había pasado, en las guardias de distintos hospitales, en los bancos, en los cajeros automáticos. Hay mucha gente en todos esos lugares. Aproximadamente 20 personas, entre hombres y mujeres. Las que viven acá, sí, que empiezan a ingresar a partir de ahora. Que se sumen a ayudar, que no les tengan miedo. La gente, si bien está enojada con el Estado, no sabe quién es el gobernante actual, están enojados por la situación, pero que los ayuden. Una manta, un plato de comida, un termo con algo caliente no les viene mal a ellos y bueno, y a uno no le hace nada. Sacar del placar una bufanda, sacar del placar un suéter y alcanzárselos. Ahí está, Sumando Voluntades LP, es la página en Facebook donde ustedes se pueden comunicar y brindar algún tipo de ayuda, alimentos, ropa de abrigo para esta situación tan difícil que atraviesa la gente que está en situación de calles. Reiteramos, Sumando Voluntades LP, la página y el contacto ahí en Facebook. Pasamos al segundo compacto de noticias, más información resumida en breves líneas. Tarifazo de gas en el Ángel Azul, en el hogar que alberga 22 niños y niñas. La última factura de gas llegó con un monto de 10.000 pesos. Desde el Ángel Azul explicaron que el año pasado, en promedio, pagaban 1.200 pesos por este servicio. Como los hogares municipales y provinciales no llegan a cumplir la cantidad de plazas necesarias, requieren de espacios de alojamiento alternativos, como es este hogar, pero el gobierno bonaerense no cubre las necesidades básicas de los chicos y chicas. Sobrevuela el fantasma de los 90, las escuelas técnicas en riesgo, con duras críticas, renunció el director del área a nivel provincial.
un día después de la asunción del nuevo ministro de Educación bonaerense, presentó su renuncia al director de Educación Técnica Profesional, Gerardo Marchesini, con fuertes críticas por la subejecución presupuestaria durante el 2016. En la década de los 90, la educación técnica fue relegada a merced de un modelo que se volcaba a la producción de bienes primarios y de servicios. El gobierno planea flexibilizar convenios colectivos y rebajar aportes a sindicatos. Prevé crear nuevas figuras laborales como el teletrabajo o el autónomo dependiente, sancionados en Brasil. Con el envión de los cambios laborales en este país, el gobierno comenzó a trabajar en el diseño de la reforma laboral que alentará después de las elecciones. Y las trabajadoras de prensa de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada han publicado un comunicado denunciando cómo el tema del femicidio de Emma Córdoba fue tomado por algunos medios de comunicación. En particular, la denuncia va contra la cobertura periodística del diario El Día, el diario Hoy, y también sobre la página Telam, sobre la cobertura del femicidio de Emma Córdoba. También las trabajadoras reclaman y repudian al diario Full y a periodistas del portal Primera Página, porque en todos estos medios de comunicación reprodujeron textualmente el relato de una de las víctimas, la amiga de Emma, que por suerte sobrevivió a este ataque, esta violación, y realmente cómo se presenta el caso reproduce esquemas de estigmatización y revictimización de las mujeres sometidas a esta situación de violencia, y por eso es que las trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada han publicado este comunicado que estamos viendo ahí en pantalla, repudiando la manera como algunos periodistas y algunos medios trataron el tema del femicidio de Emma Córdoba. Vamos ahora a pasar la puesta en marcha de la calle 12, cómo ha quedado después de algunas reformas que se han hecho, este centro comercial, este paseo que hay en la ciudad de La Plata. Compartimos entonces estas imágenes, una alternativa más para en vacaciones de invierno poder ir a pasear, a comprar y a ver vidrieras. Hace tiempo que venimos trabajando sobre eso, estuvimos participando también en los planos de la obra con la municipalidad. Es una puesta en valor de los 4 centros comerciales en principio, lo que sería 137, calle 12, calle 8 y Citibel. El primero que fue licitado fue el centro de 137 y ya comenzaron las obras. Arrancaron hoy las obras de acá de calle 12 y en breve arrancan las de 8 y Citibel. La idea es una puesta en valor del centro comercial, o sea, es cambiar las luminarias, limpiar todas las rajas que hace años que esto no se hace, es un desastre en ese sentido y gracias a Dios ahora lo vamos a poder reflotar y limpiar, cambiar todo lo que es el mobiliario, lo que es banco, lo que es el estacionamiento de motos, el tema de bicicletas, el tema de los volardos. Todo lo que es la obra de las esquinas, donde se va a reducir el paso del vehículo, más que nada por una cuestión de seguridad, para que el vehículo frene, reduzca velocidad y pase más despacio, para hacer la arteria más amigable, ¿no? De que la gente esté más cómoda, esté más segura, haya mayor iluminación, se va a hacer la poda, va a cambiar la señalética. Las obras ya arrancaron, la obra de 137, te vuelvo a repetir, arrancó creo que hace un mes, en el caso de calle 12 arrancó hoy, ayer. Según lo que está puesto en cartelería, es una obra de 6 meses. Calcula la empresa constructora tratar de hacerlo en 4. Más que nada por una cuestión que nosotros lo pedimos, eso es una cuestión, también tiene que ver la parte climatológica, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta. Pero puntualmente por el tema de que viene la fiesta, viene todo eso y nosotros, el centro, necesitamos tenerlo ya liberado. Continuamos con más información, tenemos nuestra línea de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros al 221-362-2831 y ahí nos pueden mandar su reclamo, su sugerencia, aquello que quieran que se muestre aquí en la pantalla de TV Universidad en este noticiero
Casi Todo Verdad. Ahí abajo entonces está esta línea de contacto con nuestra producción. Quédense que en minutos volvemos con más información, una pequeña tanda y ya volvemos. Ahora Ensenada, obras en el hospital. Desde el mismísimo nosocomio Horacio Sestino hicieron trascender la alegría de las autoridades por el avance de las obras que se encuentran en sus últimos pasos. Ahora están terminando con las tareas de pintura y detalles de terminación. Estas obras mejoran la atención de los vecinos, el acceso por la calle Alem y una mejora en las condiciones de trabajo para los médicos. Ahora Berisso, triple interna. Finalmente la Junta Electoral habilitó la lista que encabeza Miriam Pelusa Larrañaga para que compita en la interna de Unidad Ciudadana contra las nóminas que encabezan el actual concejal Sebastián Mincarelli y la otra del empresario Fabián Cagliardi. Pelusa Larrañaga dijo que su lista es la más cristinista y que van a recorrer la ciudad para que la expresidenta le vaya bien en su candidatura a senadora nacional.